Comienza Talk Baseball. Miércoles 30 de septiembre, último día del mes de septiembre. Esto es Talk Baseball. Efraín Sabarce, Oscar Prieto Rojas. Hoy sí hay luz, hoy sí hay Talk Baseball, así que no hay problema. Como el señor Sabarce perfectamente acicalado con su chemise, gomina. No puede decir lo mismo de mí, señor Sabarce. No, bueno, yo no voy a evaluar, no voy a ponderar, no voy a calificar tu aspecto, que sea quienes ven este podcast, quienes lo ven por YouTube, porque también recuerden, sale por Apple Podcast y Spotify. Por cierto, recuerden suscribirse si así lo desean y le pueden dar like a los videos que ustedes consideren, siempre y cuando así lo deseen, no vamos a obligar a nadie. Pero bueno, quienes vean este capítulo por YouTube, pues podrán evaluar y pueden comentar abajo sobre el aspecto para este episodio de Talk Baseball de Oscar Prieto Rojas. Mira, hoy no es uno de los días más felices del año. Por supuesto, y hay 8 juegos de playoff. 8 juegos. Eso es lo único bueno que tienen que haya clasificado 16, que hoy hay 8 juegos. O sea, Sí, si tú sí. no querías ver béisbol, hoy hay 8. Hoy hay béisbol Exacto. todo el día hasta las 2 de la mañana. Exacto, por eso yo me vine para mi casa. Exacto. Exactamente. Uno Por eso es que hoy, uno puede decir mira, lo mismo. yo creo que necesitamos un tiempo, por lo menos unos 2 días. Yo en 2 días vuelvo, pero hoy te sientas, ves televisión y... no estamos en el teléfono. Mientras estamos grabando, ya empezó el primero, que es el juego de los Rojos de Cincinnati, y me llama la atención porque hace menos de 2 horas, Trevor Bauer puso A un ver, a tweet. ver. A ver qué posteó Trevor No, Bauer. no, mentira, fue a las 9:40 de la mañana. O Ajá. sea, pero puso un tweet sobre vendiendo camisas, ¿no? Porque Bauer entiende que el béisbol no le va a durar toda la vida, porque tiene que facturar lo más que Claro. sea y que capaz el brazo se le cae. Y entonces, Sí, obviamente, hay que tener otro tipo de ingresos, cosa que no, claro. no entendimos nosotros en su momento. Sí. ¿Cómo estás, Efraín? Fíjate que sobre todo en el caso de los pitchers, la vida del pelotero es muy incierta. Nos referimos a la vida profesional, al menos en el caso de la mayoría. Por supuesto hay excepciones, estos peloteros que firman contratos como Garrett Cole de 9 años siendo lanzadores, o peloteros de posición que firman contratos extensos de mucho dinero, pues bueno, por supuesto ellos tienen la vida resuelta. Pero ese no es el caso. Esa no es la realidad de la mayoría de los peloteros, sobre todo de los lanzadores, que salvo excepciones, repito, se ven imposibilitados de conseguir contratos a largo plazo, contratos onerosos. Entonces sí, siempre es bueno pues conseguir una fuente alterna de ingresos, porque los peloteros por lo general no saben por cuánto tiempo van a durar, por cuánto tiempo van a mantenerse. Tú sabes que, hablando de Trevor Bauer, Oscar, esto por supuesto es simplemente un deseo, ¿no? Yo quisiera ver, hay 2 series mundiales que yo quisiera ver. Quisiera ver, no me malinterpreten, no estoy diciendo que se vayan a dar, estoy diciendo que quisiera ver una entre los Padres y los Medias Blancas. Son Esa, 2 equipos. esa puede darse. Esa puede darse, podría darse, pero al menos en mis cálculos racionales no son los equipos favoritos de No. cada una de sus ligas, pero sí tienen oportunidad, evidentemente, sí la tienen. Pero creo que la serie que más me gustaría ver, y que es la menos probable, es la serie entre los Astros y los Rojos por Trevor Bauer. Pero es la menos improbable. Esa es muy difícil que se dé. Entonces,
esa es muy, muy complicada que se dé. Yo quisiera que los Astros llegaran lejos. Eh, Esa victoria de ayer me da, o sea, me da por lo menos a pensar que el equipo eh, está pensando cosas interesantes. Al no tener a Está Verlander, vivo. sí, está vivo, porque a mí me llama mucho la atención y es algo que he visto en varios de mis grupos de béisbol. Esa como, ese, veo que es como, no sé si es como un sadismo o como qué bueno que a los bateadores de los Astros les fue mal. O sea, no lo entiendo. Y además, dejan por fuera, o sea, ponen solamente la columna del averaje, porque las temporadas en OPS ajustado de varios, menos la de Altuve, fue positiva. Ujú. Pero es algo no, es que, viste, es que no pueden, o sea que en 2018 y 2019, donde no se probó que hicieron trampa, este, pues lo que ellos hicieron ahí no tiene ningún valor. Además, y lo hemos hablado ya en varias oportunidades, tanto Medias Rojas de Boston como Yankees, también se les probó que hicieron trampa, pero eso tampoco tiene ningún tipo de valor. Además, es una temporada de 60 juegos, atípica para todos, eso tampoco tiene un tipo de valor. Además, jugadores como JD Martínez, y que tuvo una temporada terrible, él mismo dijo que esto de no poder ver los videos Los en, videos. en tiempo real también le afectó su manera de trabajar. Y sabemos que los peloteros son animales de rutina, ¿no? Sí, son animales de rutina y hay otros que tienen capacidad, a ver, eh, sí, yo creo que los peloteros, como la mayoría de los seres humanos, eh, pues bueno, funciona mejor a partir de rutinas, de costumbres. Hay peloteros con capacidad de adaptarse a los cambios más rápido que otros. Por ejemplo, eh, uno puede dejar de considerar que varios de los peloteros que tuvieron en 2020 campañas deficientes, campañas por debajo de lo que ellos están acostumbrados a mostrar, hayan sido afectados por la clase de entrenamiento, de preparación que tuvieron previo a el inicio de la campaña. Si vemos, por ejemplo, Oscar, si revisamos a los peloteros que el año pasado en la Liga Nacional obtuvieron mayor cantidad de puntaje para el premio jugador más valioso, nos damos cuenta que al menos 3 de los 7 primeros tuvieron campañas realmente decepcionantes en este 2020 y son peloteros que uno sabe lo que realizaron el año pasado no fue obra de la casualidad, no fue suerte, son peloteros realmente talentosos. Hablo de tipos como Corey Bellinger, el propio Pete Alonso, que terminó remontando, sobre todo en el aspecto de los cuadrangulares, de Nolan Arenado, hablando estrictamente del aspecto ofensivo, Christian Yelich, en fin. Eh, Uno no puede dejar de recordar y de tomar en cuenta la clase de entrenamiento que tuvieron todos estos peloteros. Y sí, hubo otros que tuvieron el rendimiento acostumbrado o que tuvieron campañas tan buenas o casi tan buenas o mejores que las que mostraron el año anterior, como por ejemplo el caso del siempre consistente José Abreu o Tim Anderson, por solo mencionar dos. Mike Trout no tuvo el rendimiento estratosférico de otras campañas, pero sin duda fue una campaña sobresaliente. En fin, entonces creo que hay para todo. Cuando, justo cuando estamos grabando, ya decíamos que están jugando Rojos y el equipo de los Bravos. Y ahí quería detenerme en los Bravos, porque creo que hay sorpresas en el roster que armaron. Ender Inciarte no está en el roster, sí lo está el joven prospecto Cristian Pache, y está Pablo Sandoval, y está Charlie Culberson. Entonces, pareciera
apelar a la experiencia. Recordemos que Sandoval llegó casi al final de la campaña. Apelar a la experiencia en postemporada de Culberson y de Pablo sobre tal vez el talento de algunos, ¿no? Sí, yo al momento de buscar a los Bravos de Atlanta firmar a Pablo Sandoval, pues la lectura creo obligada que había que darle era la presencia de Pablo Sandoval en esa organización, en ese roster para estar en la postemporada. No como titular, como evidentemente ha ocurrido en este primer juego, es Austin Riley quien está jugando en la tercera base, pero sí alguien como para salir como bateador emergente, para así de pronto en algún encuentro comenzar como titular. En fin, creo que están valorando sin duda su experiencia, el éxito que ha tenido en postemporada. El éxito individual y colectivo del cual ha disfrutado Pablo Sandoval en postemporada. Me extraña lo de Inciarte, porque si bien Inciarte se ha venido a menos desde el punto de vista ofensivo, pues sigue siendo uno de los mejores jardineros defensivos de las grandes ligas. Y la defensa es algo que yo creo nunca debes descuidar, nunca debes recortar presupuesto, por utilizar algún término, a partir de la defensa. Por eso me llama la atención la ausencia del roster de Ender Inciarte. Y ojo, no es que yo estaba aspirando a ver a Ender Inciarte en el line-up titular durante esta serie o la siguiente, pero sí como alguien capaz de salir en los innings finales a proteger ventajas cortas, a proteger pizarras cortas. Sí, lo que dicen los que cubren el equipo de los Bravos es que, bueno, que obviamente Cristian Pache es también un gran defensor de los jardines y la velocidad también va a ser importante en los innings finales y es lo que puede dar Cristian Pache y darle de una vez esa experiencia en postemporada a uno de sus mejores prospectos. Todo el mundo había preguntado por él. Esa, ese juego y esa serie la analizamos hoy con un Trevor Bauer abriendo el juego. Si lo comparamos con el posible ganar del sellón del otro lado, en Shane Bieber no le fue bien ante los Yankees. Bauer hoy va ante un Atlanta que es una serie donde Cincinnati, si logra ser un equipo consistente, donde el picheo que termina siendo su clave con Bauer allí, y el bateo que eh, se terminen combinando esos factores de Suárez, Boto, ver que ellos logren hacer el trabajo. Hoy, de hecho, si revisamos el line-up del equipo de los Rojos, Boto es tercero bate, Eugenio cuarto, Castellanos, que ha sido el jugador más importante del equipo, está segundo, de nuevo Aristides Aquino. O sea, uno entiende que este equipo tiene tal vez más nombres en picheo que los Bravos, que se le fue diezmándose debido a lesiones, y que ofensivamente puede hacer el mismo daño, ¿no? Sí, Atlanta fue uno de los equipos que más produjo desde el punto de vista ofensivo en la campaña. Fue realmente impresionante lo que hicieron las campañas de Marcelo Zuna, de Freddie Freeman, de Ronald Acuña Jr., del propio Ozzie Albies, de Dwancy Swanson, cuyo principal aporte fue el defensivo como campo corto. Resultaron Oscar sobresalientes. A ver, uno podía esperar que a partir de la incorporación de Marcelo Zuna, la producción de Atlanta con respecto al año anterior mejorara. Pero yo la verdad no pensé que fuese tan buena. Terminaron en los primeros lugares prácticamente todos los renglones ofensivos entre los equipos de la Liga Americana, y esto ayudó de manera notable a reponerse de las
de la cantidad grandísima de lesiones, de bajas que tuvieron en el picheo, sobre todo en cuanto a sus abridores. A ver entonces si esa ofensiva se puede mantener durante esta postemporada. Para ellos, repito, va a ser muy importante. ¿Tú recuerdas cuando al principio de la temporada, después de esos 8 primeros juegos en julio, la gente decía, bueno, la temporada de Ronald Acuña va a ser horrible? Es que no está bateando 150, no ha dado jonrones. Y la temporada de Acuña terminó siendo una temporada realmente importante, terminó teniendo un agosto espectacular de 1244 de OPS y el septiembre de 1050 de OPS. O sea, por eso analizar las campañas o lo que pueda pasar con apenas 8 juegos, porque la gente en esos 8 juegos, bueno, decían, no, es que Acuña se fue. Y el talento siempre está ahí y él nos demostró el año pasado que tiene la capacidad de hacer ajustes rápidos en la propia temporada y eso fue lo que hizo. Sí, que eso es característico, Oscar, de los peloteros jóvenes realmente talentosos. Sí, por supuesto, la experiencia siempre va a valer, o la inexperiencia a la hora de realizar un análisis. Pero cuando tú tienes enfrente a un pelotero tan talentoso, un pelotero con las cualidades de Ronald Acuña, tú puedes asegurar, puedes prever que los ajustes los va a hacer y los va a hacer rápido. Independientemente del nivel, el nuevo nivel al cual lo exijan. Y esto es lo que ha dado con él. Fíjate lo interesante que resulta su campaña. Es primero bate, tuvo un averaje por debajo de 260, que si lo vemos de manera simple, sin hurgar demasiado, pues cualquiera pudiera decir, quedarse allí y decir, tuvo una mala temporada, no fue lo que uno esperaba de parte de lo de un primer bate, pero entonces vemos que en cuanto al porcentaje de envasado, terminó entre los 10 primeros de Liga Nacional. Su porcentaje de envasado estuvo, 406. sí, estuvo por encima de 400. Es ideal, magnífico para un primer bate. No se guíe tanto, usted que nos está viendo, nos está escuchando, no se guíe tanto, sobre todo en el caso de los lead-off, de los primeros bates. En el averaje, vea el porcentaje de envasado, porque al fin y al cabo, los bateadores tienen como misión elemental, como primer objetivo, llegar a primera. Ese es el más elemental objetivo de los bateadores. Y la estadística que refleja cuán bueno o cuán eficiente es un bateador en ese objetivo primario de todo toletero es precisamente el porcentaje de envasado. Pues bueno, en las grandes ligas no hubo un primer bate con un mejor porcentaje de envasado que el de Ronald Acuña Jr. Y eso se debió, Oscar, entre otras cosas, o principalmente, porque redujo la cantidad de swings a picheos fuera de la zona de strike. Algo que por lo general uno no ve en peloteros de su edad. Pero bueno, hay que recordar, ya esta es su tercera temporada en Grandes Ligas. Se ajustó perfectamente al rol de primero bate, sin Oscar, además, dejar de producir extra bases. Su eslogan fue altísimo, por lo cual tiene Atlanta en él a un primer bate de lujo. Sí, de hecho terminó siendo mejor temporada en porcentaje envasado, en slugging y en OPS, obviamente. Y el OPS ajustado fue el mejor de sus 3 campañas en 155. Obviamente una campaña de apenas 46 juegos jugados, Corto, sí. pero eso era o sea, al final logró hacer lo que estaba llamado a hacer y sigue en un buen momento para mantenerse siendo uno de los peloteros o las caras de Major League Baseball en los próximos años. El otro encuentro, vamos siguiendo, analizando un poco lo que... Antes de pasar al otro encuentro, ¿cómo ves esa serie Atlanta-Cincinnati? ¿A quién pones a pasar? Pues bueno, Al a que mí me gane, gusta al mucho que gane dos Atlanta. juegos. Sí.
Me gusta mucho Atlanta. Si fuese una serie más extensa, tal vez por las dudas que hay en la parte de atrás de la rotación, pues diera Cincinnati, pero me gusta mucho Atlanta. Creo que tienen una muy buena ofensiva, tienen un shortstop de los mejores defensivamente y el relevo les ha funcionado. No sé, vamos a ver. Max Fried ha comenzado bastante bien este encuentro, evidentemente es muy importante, es el 50% de las probabilidades de obtener la serie, pues están en este primer compromiso de cada una de las confrontaciones de las series de Wild Card. Yo me voy para Atlanta. A mí me gustaba más el equipo de Cincinnati por obviamente tener allí a un número uno, ¿no? Teniendo a un número uno de la calidad de Trevor Bauer, pues obviamente eso es lo que más me llamaba la atención, que lograra el equipo de los Rojos. De hecho, fue el que puse a ganar para poner un par de partidos, ganar un par de juegos y hoy con Bauer, pues esa es la idea. Después de Bauer, Luis Castillo y Sonny Gray. O sea, son tres abridores que tal vez Castillo, quien no tuvo una campaña sobresaliente, Pero pero terminó muy bien. y el talento está allí, exacto, terminó muy bien y el talento está allí. Entonces, por eso me inclinaba con Cincinnati en esa serie. La serie de los Marlins es una de esas series que llama muchísimo la atención porque creo que todos estamos de acuerdo que la historia de la temporada 2020 es el equipo de Miami, un equipo que está en reconstrucción, apenas en su segundo año de reconstrucción. Hablamos siempre, antes de empezar esta campaña, que era una campaña que podían darse unas sorpresas importantes, porque al ser una campaña muy corta, el que se metiera en una racha posiblemente iba a lograr pasar a la postemporada. Y eso pasó con Miami, se metió en una racha buena y logró pasar a la postemporada. Pero lo que nadie pensaba era que después de perder 17 jugadores de su roster inicial debido al COVID, este equipo, a pesar de eso, y ser uno de los equipos de menor nómina de las grandes ligas y ser uno de los equipos que siempre estaba rankeado entre los peores de las grandes ligas, logró pasar a la postemporada. Es un milagro, es la gran historia para mí, Oscar, de esta campaña. Todo lo que ha ocurrido con los Marlins es sobresaliente, es incluso heroico. Sí, la verdad es que uno no podía imaginarse, incluso antes de comenzar la campaña, que Miami estuviese en este momento entre uno de los 16 equipos clasificados, porque esa división, uno suponía, iba a estar peleada entre Washington, entre Atlanta, entre Nueva York, entre Filadelfia, y resulta que los Mets y los Phillies pues terminaron siendo equipos decepcionantes, y los Marlins, a pesar de ser el conjunto en cuanto a talento, en teoría, más modesto de los 5, y a pesar de lo que acabas de mencionar, 18 peloteros fueron afectados por el COVID-19, lo que los obligó a estar 8 días fuera de acción y tener que reconstruir el roster, pues fueron capaces de terminar los Marlins con temporada positiva por primera vez después de la campaña 2009, para entonces estar en un playoff. Sí, evidentemente uno al margen de lo que piense puede ocurrir en esta serie, tiene que destacar y tiene que ponderar de forma muy positiva lo hecho por los Marlins, y eso, Oscar, creo que le da a Don Mattingly la primera opción o la candidatura como el principal favorito para llevarse el premio Manager del Año, a pesar de que hay otros con muy buenos argumentos. Pero lo que ha ocurrido con los Marlins en este 2020 es realmente sorprendente y digno de ser reconocido. Creo que la mejor manera de hacerlo es dándole a Mattingly la victoria para mí de 2020.
Sí, de verdad que las cosas se le terminaron dando bastante bien al equipo de los Marlins que ya tenía, y lo hablamos en el otro podcast, el que hacemos con Daniel Álvarez y San Miches, que básicamente nos enfocamos bastante en los Marlins, es que el talento en cuanto a los brazos estaba allí. Y de verdad que lo mostrado por Alcántara, por el propio Pablo López, ya nos hacía ver que estaban por darse cosas importantes. Y bueno, después la llegada de Sixto Sánchez, la llegada de Trevor Rogers, empezar a subir esos brazos de una vez para que ayudaran, porque sabías el talento que tenían, pues eso le dio esa confianza a Miami. La llegada de Jesús Aguilar, la firma de Jesús Aguilar fue clave, lo ha dicho Derek Jeter, lo ha dicho Don Mattingly, el trabajo de Aguilar dentro del clubhouse e incluso fuera, ofensivamente fue uno de los líderes del equipo junto a Brian Anderson. La llegada de Aguilar fue clave y es un equipo que yo creo que si hace las cosas bien, como lo ha venido haciendo, firmas importantes en los próximos años, es un equipo que va a competir porque tiene muchísimo talento en donde siempre hace falta, que es en el picheo. Sí, yo creo que eso hace, Oscar, ese último elemento que traes a colación, el picheo, creo que hace que esa serie sea más interesante de lo que mucha gente piensa. Yo veo a los Cachorros como favoritos, pero al ser una serie un máximo de 3 juegos, creo que tomando en cuenta los nombres que acabas de mencionar, hace que los Marlins tengan algún tipo de opciones. Contar con Sixto Sánchez, con Sandy Alcántara y con Pablo López para esos 3 compromisos, en caso, por supuesto, de que la serie se extienda ya, hace que ellos tengan oportunidad, tengan motivos para aspirar a pasar y que uno vea, repito, al menos yo, esa serie con mucho interés. Sí, lo de Sandy Alcántara me llama mucho la atención porque no sé si pudiste escuchar las declaraciones justo antes de esa serie ante los Yankees, donde él tomó la pelota el primer juego y básicamente él dijo, yo no me he enfrentado a los Yankees, pero ellos tampoco se han enfrentado a mí y yo soy la persona más importante aquí y aquí me van a tener que ganar y sacarme muerto de aquí. Eso habla de liderazgo, habla de madurez, habla de confianza en sí mismo y eso es lo que tú quieres en un número uno. Entonces, cuando tienes no solamente la confianza, sino que además tienes el repertorio y el brazo que tiene Sandy Alcántara, eso te hace una arma realmente importante. Pero escuchaba esta mañana en MLB Network algo que no hemos tomado en cuenta para esta serie, y es que este año no hubo scouts en los estadios. O sea, los equipos que se están enfrentando a equipos fuera de su división, pues básicamente los tuvieron que scoutear en video. Y normalmente los scouts profesionales no están tan acostumbrados, los últimos, o sea, los últimos sí, los que tienen probablemente 5 años en la industria, pero esos probablemente no han llegado a ser pro scouts todavía. Cuando digo pro scouts es que scoutean a los peloteros profesionales de grandes ligas. Entonces, scoutear en video no es tan fácil, no se les hace tan sencillo. Entonces, tienes que basar tu trabajo en analítica, en la analítica de, ok, esta es la data que me arroja este equipo. ¿Cómo voy a trabajarlo? Porque al no haber scouts, y esto es un tema para otro podcast y que me gustaría tal vez hablarlo con José Gómez, que si esta temporada del 2020, donde no hubo scouts en los estadios, nos indicaría en la posible muerte de los scouts profesionales, o sea, los que scoutean día a día el béisbol de grandes ligas. Sí, yo creo, bueno, ya es un hecho, eso pues lo hemos observado en los últimos años, cómo la actividad de los scouts profesionales ha venido en declive. La utilización, la preponderancia que hasta hace unos pocos años tenían
en las organizaciones de grandes ligas pues ha decaído y muy probablemente lo que ocurra a partir de 2020 sea una intensificación de esa tendencia. Eso, por supuesto, después de ver los resultados de esta campaña. Evidentemente, cada organización tomará en cuenta cuán bien o cuán mal le fue utilizando herramientas distintas a la presencia de scouts en los estadios para evaluar a los rivales y a partir de ahí, pues entonces, repito, decidirán qué hacer, ¿no? Qué hacer con ellos. Pero sí, en todo caso, es, Oscar, una tendencia, es algo que hemos visto en los últimos años. La menos dependencia de scouts por parte de las organizaciones de grandes ligas para evaluar a los contrarios y a sus propios peloteros. Sí, y es que entonces el scout que no se adaptó a utilizar las nuevas herramientas, ese scout posiblemente sea desechado. Tú hablabas de los cachorros, yo también escogí a los cachorros en esa serie, pero creo que los Marlins fácilmente la pueden ganar con un par de aperturas buenas de Sandy y de Sixto. San Diego, San Luis. Un San Diego con dudas en Dinelson Lamet y Mike Clevinger con lesiones y que no van a poder estar No van a hoy estar. y que hoy van con Chris Paddock. Al perder esos dos brazos, que eran los dos brazos más importantes de tu rotación, la serie cambia un poco lo que pensábamos, porque para mí San Diego iba a pasar sin ningún tipo de problemas. Ahora lo veo mucho más parejo. Sigo pensando que San Diego va a pasar, pero la veo muchísimo más parejo que al principio. Sí, yo lo veo, a ver, el no contar con Lamet, con Dinelson Lamet y el no contar con Mike Clevinger, para mí hace que la serie se incline a favor de San Luis, y no por mucho, por cierto, aun cuando Adam Wainwright, pues muy probablemente no sea el mismo de campañas anteriores, ya es un tipo con unos cuantos innings en el brazo. Uno suele, Oscar, muchas veces para evaluar a los lanzadores mencionar su edad, pero más que la edad realmente de los lanzadores está en los innings que portan en el brazo, ¿no? Y en el caso de Wainwright, pues sabemos son muchos, incluyendo una vasta y exitosa experiencia en postemporada. Pero creo que en este momento la serie se puede inclinar a los Cardenales. Ojo, igual va a ser una serie muy pareja, porque San Diego tiene otros argumentos. Paddock, que va a ser, Chris Paddock, que va a ser uno de los abridores de estos dos primeros encuentros, es un tipo muy talentoso. No tuvo, ciertamente, la campaña que uno podía esperar, tomando en cuenta el estatus de prospecto con el cual fue creciendo y las buenas aperturas que tuvo el año pasado, pero es alguien que sigue teniendo talento. Y recuerden, este equipo tiene un muy buen bullpen y además una ofensiva que se ha hecho sentir y que hizo que en algún momento, faltando poco para el término de la temporada regular, los Dodgers, creo, sintieran algo de presión, de competencia por el primer lugar de su división. Sí, hoy van con Parra, como tú decías, pero del otro lado, la experiencia de Kwang Hyun Kim en cuanto a su trabajo en Corea fue lo que le terminó de dar al equipo, al cuerpo técnico de los Cardenales, la decisión, ¿no? De poner a Kim por encima de Wainwright y Flaherty. Y eso, probablemente, es que nos vamos al tardarnos tanto en cada una de las series, de eso podríamos hablar del otro lado, en esa decisión de Charlie Montoyo de abrir ayer con Matt Shoemaker en vez de tener a su número uno, Hyun-Jin Ryu. Eh, una decisión que yo la veo rara, y para mí la más importante, sabiendo que el equipo de los Rays es un equipo
altamente zurdo, es un equipo que depende de todos de sus zurdos. De hecho, en algún momento en la campaña pusieron un line-up de puros zurdos. Ryu, al ser zurdo, iba a ser importante. Entonces, ¿por qué no abrir con Ryu? O sea, ¿cuál era? Porque entonces pones a Ryu en el medio y entendiendo las palabras de Charlie Montoyo es que, bueno, ¿qué pasa? Si pierdo el partido, tengo mi caballo en el medio para hacer el stopper y poder conseguir la victoria y ver qué pasa en el tercer juego. Pero si lo gano, tengo mi caballo en el medio para tratar de sellar la serie. Pero a mí me parece que siempre, en una serie corta de 3 partidos, siempre hay que ganar el primero. Es lo que yo creo. Sí, tienes que, evidentemente, tienes que tratar de hacerlo lo más posible para ganar ese primer juego. Esto yo lo pudiera entender, Oscar, si tú tienes a dos ases en tu rotación. Si tú tienes, por ejemplo, a alguien, vamos a Justin suponer. Verlander, Garrett Cole. Exactamente, sí. O si tienes a Justin Verlander y el propio Zach Greinke, a quien no le fue bien ayer, a pesar de eso pudieron ganar los Astros de Houston. Si tú tienes a una pareja de abridores de esa categoría, ganadores del Cy Young, tipos con mucha experiencia, con mucho recorrido, con muchos innings encima, pero igual con la credencial de as en cada uno de ellos vigente, pues tú te puedes dar ese lujo. Si, por ejemplo, ojo, porque para mí no está completamente justificado, supongamos que tú tienes a esos dos tipos en un equipo que no batea mucho, y tú dices, y vas frente a otro conjunto que inicia la serie como favorito, tú puedes decir, bueno, mira, yo tengo a estos dos, voy a utilizar a Greinke de primero, que es un buen lanzador, y entonces si gano, cierro la serie con Verlander. Pudieras hacer eso. Pero cuando tú tienes una diferencia tan grande entre uno y otro, sobre todo recordando la condición que acabas de mencionar de zurdo, del line-up de los Rays, ¿por qué vas a inventar? Te estás enfrentando a un equipo que ciertamente no tiene grandes nombres, sobre todo la ofensiva, pero fue el equipo que más juegos ganó en tu división. Entonces, nada, abre con tu mejor abridor, sobre todo porque si ganas ese juego tienes el 50% de la competencia en el bolsillo. Para mí es completamente inexplicable, no tiene razón para mí no tiene razón de ser. Sí, yo tampoco lo entendí y el equipo de Toronto, pues obviamente creo que entra a estos playoffs tal vez como de carambola de entender que, bueno, que se expandieron los playoffs y llegaron un poco antes, pero podía trascender. Ojo, el equipo de Tampa Bay para mí es el equipo que yo estoy poniendo para llegar a la Serie Mundial por la Liga Americana. Es un equipo que a pesar de no tener grandes nombres ofensivos, logró demostrar en 60 juegos que no le hacen falta esos grandes nombres ofensivos porque todos los días tiene una persona distinta que puede hacer el trabajo. Entonces, subestimarlos es un error. Y yo creo que no es que lo subestimó Charlie Montoyo y el tren gerencial de los azulejos, sino que simplemente dijeron, yo voy a casi tirar a perder mi primer juego porque va a Blake Snell y en el segundo pongo a mi mejor lanzador, cosa que a mí me parece un error y es lo que conversábamos. Así que de una vez ya habíamos hablado de esa serie, pero eh, estábamos con la serie del otro lado, que es la serie de San Diego-San Luis, que ya la conversamos, y Dodgers-Milwaukee, que es tal vez la serie más dispareja de toda la postemporada, porque los Dodgers fue justamente el mejor equipo del béisbol y el equipo de Milwaukee nunca tuvo un récord positivo en toda la campaña. Termina aprovechando estos playoffs expandidos. Christian Yelich no tuvo una buena campaña ofensiva, o por lo menos no a la que nos tiene esperados, y tiene muchísimos vacíos el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Pareciera que no vaya a tener ningún tipo de problemas el equipo de los Dodgers en conseguir ganar esta serie, pero
En series cortas, todo puede pasar. Son 3 juegos para ganar 2. Y 2 juegos los gana cualquiera. Sí, el asunto con Milwaukee es que nunca durante la temporada regular, temporada regular sí corta, de apenas 60 juegos, llegaron a tener récord positivo. Nunca llegaron a tener siquiera más de una victoria que derrotas. Pensar que vaya a ocurrir eso durante esta serie frente a los Dodgers, pues es esperar algo poco probable. Sin embargo, sí, es cierto, es una serie corta, en fin, pero sin duda, la serie más dispareja, por donde la veas, de las 8 es esta. Los Dodgers es para mí el equipo mejor conformado de los 30 que comenzaron esta campaña y se van a enfrentar al, para mí, conjunto más débil de los 16 que clasificaron. Así que yo creo que no hay, me parece, Oscar, mucho que analizar. Ojo, de repente dentro de 4 días nos vemos obligados o 5 días nos vemos obligados a hacer otro podcast, otra edición de Talk Baseball, nada más para analizar la gran sorpresa de los 0-0 de Milwaukee frente a los Dodgers de Los Ángeles. Pero sería eso, la gran sorpresa, porque no hay razones para pensar que Milwaukee vaya a ganar esa serie. Del otro lado ya hay resultados. Tampa Bay, Yankees, Houston y Chicago pueden hoy terminar sus series. Posiblemente cuando usted escuche este podcast ya haya pasado. De esas 4, ¿cuáles crees que terminen hoy? Si es que crees que alguna termina hoy. Yo creo que es probable que la serie de los Yankees continúe. Carlos Carrasco, pues sabemos, es uno de los abridores más consistentes en los últimos años en las grandes ligas. Es cierto, nunca ha ganado en postemporada, pero apenas ha tenido dos aperturas que por cierto han sido buenas. Simplemente no las ha podido ganar, no le ha correspondido el récord. Se va a enfrentar a un lanzador que, ya está lista la ropa, ya está lista la ropa de la, Ajá. de la, de la Para que secadora. ustedes sepan y sepa nuestro amigo Carlos Almore que el señor Efraín Sabarce lava y seca su ropa. Claro, Como yo exactamente. también. Claro. No espero que nadie me lo haga, Balmore. Pero bueno, Tanaka sabemos también, ha sido uno de los lanzadores más consistentes en postemporada. En postemporada no, desde que comenzó a lanzar en grandes ligas y tiene mucha experiencia en postemporada y muy buenas aperturas. Por lo cual, uno no podría sorprenderse si esta serie se extiende. Sin embargo, Oscar, yo creo que lo visto ayer por los Yankees es un recordatorio de que este conjunto, si bien durante el mes de septiembre fue extremadamente errático, recuerden que después de ganar 10 compromisos de forma consecutiva, perdieron 6 de los siguientes 8 en 2 series frente a Toronto, un equipo en teoría inferior, y frente a Miami, la última serie para ambos equipos en la temporada regular. Sin embargo, en teoría, para mí, el equipo de los Yankees sigue siendo el más completo de la Liga Americana. Ayer nos lo recordó, fue sí, una mala salida de Sean Bieber, una mala salida como no la había tenido durante todo el año, pero ante un equipo que sabemos puede batear, puede hacer daño, sobre todo cuando tiene a todos sus elementos sanos, y esto fue lo que ocurrió ayer. Así que, pues bueno, si me das a escoger, yo tomo a los Yankees esta noche. Veo posibilidades para que esa O sea, serie termine ¿tú por crees que de las 4, la que termine esta noche es la de los Yankees? la de los Yankees. Creo que, a ver, Eso no fue lo que es que entendí. bueno, sí, pero es que pueden terminar, es que pueden terminar varias, porque los Medias Blancas con Dallas Keuchel me parece que tienen mayor oportunidad que Oakland y Estoy Bass, de que acuerdo. por Yo cierto, creo que esa termina cuando usted esté escuchando este podcast, ya esa terminó. Porque ese juego es a sí, las 3 de la tarde. Cuando son las 1:10, Trevor Bauer no ha permitido hits en Atlanta y ya está empezando Astros Mellizos. El juego de los Medias Blancas Atléticos empieza a las 3.
cuando usted esté escuchando este podcast, ya va a haber terminado. Yo creo que ya los Medias Blancas van a haber pasado a la próxima ronda. A las 4 es el juego entre los Azulejos y los Rays, Hyun-Jin Ryu ante Tyler Glasnow. También pienso que esa serie termina hoy. Esas son mis dos series que para mí no tengo ninguna duda que terminan hoy. Las otras dos, Mellizos, Astros y Yankees, Indios, son las que me generan un poco más de duda. Sobre todo porque Astros hoy, los Mellizos hoy tienen al equipo A ver, de Ríos. a José Berríos y el equipo de los Astros hoy ha puesto a José Urquidy, ¿no? La experiencia de Urquidy pues no es la mayor, a pesar de que lanzó en la Serie Mundial del año pasado. Yo pienso que el brazo de McCullers obviamente está pensando en el próximo encuentro. El haber ganado también le da esa oportunidad de decir, bueno, McCullers con un día más de descanso, recordemos que viene de la cirugía de tomillón, un día más de descanso para poder lanzarlo en ese tercer juego, es lo que posiblemente esté pensando Dusty Baker. Y el tren gerencial del equipo de Houston, ¿no? Entonces, esas dos son las que me traen un poquito de más ideas. Sí creo que los Yankees mostraron cosas ayer que como tú dices, nos recordaron que este equipo tiene que ser uno de los favoritos, que está en una misión, al igual que los Dodgers, de ganar este año. Los Dodgers, tanto Dodgers como Yankees, entienden sus dos herencias que tienen que ganar este año. Que el que no gane, para las dos herencias, los que no ganen van a ser un fracaso y van a ser medidos por eso. Mucha gente habla de lo que podría estar pasando con Brian Cashman, que yo estoy seguro que no va a salir de los Yankees, pero que bueno, que ver por qué no termina de engranar y de ganar un campeonato, que es lo que los fanáticos de los Yankees están esperando, porque además están acostumbrados a eso. Y los Dodgers se han quedado tanto en el camino y el que siempre termina pagando los platos rotos es Dave Roberts. Entonces, ver si Roberts este año, de nuevo, con el mejor equipo, con una estrella, una superestrella como Mookie Betts, quien también tuvo una campaña sobresaliente y va a estar peleando el premio más valioso, a pesar de que como Efraín piense que va a ganarlo Freddie Freeman, yo creo que va a estar más peleado sobre todo por la condición de primera base de Freeman, y que bueno, que Betts defensivamente es muy superior, pues eso creo que va a terminar haciendo que la pelea sea más fuerte, ¿no? Entre Freeman y Betts. Sí, ojo, yo creo que para ese premio hay varios candidatos muy buenos en la Liga Nacional, pero yo veo a Freddie Freeman como el principal candidato en una pelea cerrada. Hay varios, incluso Manny Machado tiene muy buenos argumentos. La manera como cerró ofensivamente la campaña y su aporte defensivo lo convierten para mí en un gran candidato. De hecho, Oscar, yo, si tuviese la oportunidad de votar, pusiese como principal candidato a Freeman y segundo a Machado. Yo los colocaría en ese orden. Yo creo que Machado va a terminar entre los 3, 4 primeros lugares. O Es sea, un por premio muy encima, cerrado. y Betts. De tercero. Okay. De tercero. Sí, para mí es Betts primero, Freeman segundo y Machado tercero. O sea, pero como tú dices, creo que el premio está muy, muy cerrado. A diferencia en la Liga Americana, que pienso que José El Pito Abreu se lo va a ganar a José Ramírez. Va a estar cerrado, pero va a ser entre ellos dos la pelea. Creo que el tercero va a quedar lejos de ellos dos. Sí, de acuerdo. Yo lo veo más claro en la Liga Americana. José Abreu tuvo una campaña sensacional, muy completa desde el punto de vista ofensivo, la mejor de su carrera, que en su caso es decir mucho, porque Abreu desde que llegó a las grandes ligas, pues lo que ha hecho es batear de manera consistente, ser muy parejo e incluso creo que desde el punto de vista defensivo, esta ha sido su mejor campaña. Hay varias referencias estadísticas que así lo comprueban. Así que desde ese aspecto también el cubano tiene
argumentos, tiene elementos para aportar en la discusión a su favor. Entonces, los otros, ya habíamos hablado de la serie Tampa Bay y Toronto, conversamos más o menos sobre las decisiones. Ya hablamos sobre el poderío que mostró ayer Yankees ante el principal candidato al Cy Young y posiblemente el ganador del Cy Young de la Liga Americana, porque creo que Bieber lo va a terminar ganando incluso de manera unánime. ¿Qué te parece esa serie entre los Atléticos y los Medias Blancas de Chicago? Ayer con Jesús Luzardo como número uno de los Atléticos. Creo que el talento sigue allí, pero creo que era apresurado ponerlo como ese número uno ante un equipo que demostró ser uno de los mejores de las grandes ligas, ofensivamente hablando, que está muy bien engranado y que tiene cosas interesantes que decir, porque yo creo que eh, como lo veo claro en la Liga Nacional, de que los Dodgers posiblemente lleguen a la serie Mundial, en la Liga Americana pueden pasar muchas cosas porque me gusta Tampa Bay, creo que los Yankees tienen un equipo importante, los Medias Blancas tienen un equipo que ha mostrado cosas interesantes y Houston, a pesar de que es un equipo que siento, y no sé si lo había conversado acá, tiene, obviamente, al tener cosas que demostrar, creo que ellos mismos están heridos por todo lo que terminó sucediendo este año. Como conversamos acá, tuvieron la suerte de no tener público en los estadios porque iba a ser mucho peor eh, cómo iba a trabajar este grupo anímicamente. Este es un equipo además que pronto pierde a George Springer, ya perdió a Justin Verlander, posiblemente hizo su último picheo en el uniforme de los Astros. Habría que ver cómo regresa, si es que regresa, porque va a terminar su contrato después de la operación de Tommy John. Entonces, ¿cómo ves esta serie entre de los Medias Blancas ante los Atléticos, que ya cuando estemos este podcast al aire ya posiblemente haya terminado? La verdad es que, como dije anteriormente, para mí los Medias Blancas es uno de los conjuntos más atractivos de este año en las grandes ligas. Y de eso hablamos antes de comenzar la temporada. Avisorábamos una muy buena zafra para los Medias Blancas. Los veíamos como un equipo que iba a amenazar a Minnesota en la búsqueda del primer lugar y a los Indios también. Pues bueno, vimos un final de temporada realmente emocionante entre estos tres conjuntos y la verdad es que yo creo que Chicago, Oscar, es un equipo muy completo. Tal vez la única falla, la única duda que a mí me genera es la parte de atrás de la rotación, es decir, no hay muchas garantías para ellos después de lo que puedan hacer tanto Yolito como Keuchel. Ya Yolito pues salió eximido de su primera prueba ayer frente a Luzardo. Dallas Keuchel, uno supone, pues va a tener hoy una buena apertura, no sería extraño, es un lanzador muy consistente, con experiencia exitosa en postemporada. El relevo de este equipo, que carece de nombres importantes, pues ha sido muy efectivo. Es cierto, dependen sobre todo en la parte intermedia de brazos muy jóvenes, pero son brazos muy talentosos. Son brazos que podrían ser envidiados por cualquier otro conjunto en esta postemporada. Y Alex Colome ha tenido una campaña sensacional como cerrador. Defensivamente es un equipo, desde mi punto de vista, eficiente, sobre todo en el jardinero central Luis Robert, y tiene mucha potencia. Es un conjunto que te puede ganar con cuadrangulares, te puede ganar con velocidad en las bases, te puede ganar con sencillos, con una base por bola, en fin. Para mí los Medias Blancas, repito, es uno de los equipos más fuertes de esta postemporada. Oakland, yo creo que no tienen mucho que buscar. Yo creo que a este equipo, pues, de nuevo le va a hacer falta elementos para poder ganar en postemporada. Yo creo que esta va a ser otra postemporada sin avance para Oakland. Y eso, entonces, pues nos lleva a lo que podría ser un tema importante.
siguen en deuda Billy Beane en postemporada, ¿no? Porque ahora el equipo vuelve a tener un renacer en cuanto a sus llegadas a postemporada, pero el equipo no trasciende. Entonces, Sí, sí. Y es ahí, Oscar, donde disculpa que te interrumpa. Yo creo que si bien hay excepciones, como sucedió con Tampa Bay en 2008, cuando llegaron a la Serie Mundial y perdieron con Filadelfia, eh, en postemporada, por lo general, los equipos que se imponen, los equipos que llegan a la Serie Mundial, son los equipos de mayor presupuesto, porque son aquellos que tienen el dinero suficiente como para mantener o como para atraer a peloteros que marcan diferencia. Los grandes nombres, por general, se hacen sentir realmente en la postemporada. Yo sé que este es un elemento que puede sonar muy subjetivo, pero me parece que aún cuando hablamos de aspectos que tal vez no se puedan comprobar al momento, creo que tengo la razón, y disculpen que hable en primera persona. Y eso es lo que me parece, Oscar, le falta a Oakland. Sumar que este a año sí tiene, dos. que este año sí tiene Tampa Bay en dos brazos eh, probados y que tienen esa... Porque sí, hablamos de Tampa Bay como un equipo que no, ofensivamente no tiene una superestrella, pero no puede decir más de Blake Snell y de Tyler Glasnow. Sí, claro, la cosa es, Oscar, ojo, ellos en otras oportunidades han tenido nombres importantes, pero son peloteros que duran muy poco tiempo en la organización porque, repito, no tienen el dinero para mantenerlos. El asunto está, Oscar, en Tampa Bay en la ofensiva. Esos grandes nombres no están en la ofensiva. Ayer hablaba con alguien que me decía algo que es cierto. La gerencia de Tampa Bay ha tenido muy buen ojo para tomar a peloteros en los drafts, para hacer cambios, pero ese ojo les ha faltado, por ejemplo, para los peloteros asiáticos, para los bateadores asiáticos. Los que han traído no han marcado diferencia. Entonces, para mí, ese equipo tiene una duda en cuanto a su ofensiva. ¿Qué pasa si ellos se enfrentan? Eso puede suceder hoy, por ejemplo. Ryu puede tener un gran juego. No sería extraño que Ryu tenga un gran juego ante ellos. No sería extraño también que Taylor Glasnow no, lo tenga. Pero ¿qué equipo puede hacer mayor daño a la ofensiva? En teoría, Toronto. Sí, Y claro. es allí Pero también son donde... jóvenes, ¿no? Su base Sí, sí, ofensiva exacto. fuerte es muy joven. Sin experiencia en postemporada, todo eso, pues uno lo puede tomar en cuenta y es cierto. Eh, Por cierto, le pero, acaban de dar el primer hit a Trevor Bauer ok. en el cuarto inning, pero el juego sigue de 0-0. Pero lo cierto es eso. Entonces, va a ser muy interesante ver qué pasa entre los Yankees y los Rays si esa serie se da. Si los Yankees ganan y los Rays ganan, se van a enfrentar en la serie divisional. ¿Qué va a pasar con los Yankees que vienen de perder 8 de 10 juegos contra ese equipo? Dos equipos que se tienen ganas. Eh, Allí se va a dar esa confrontación de nuevo entre el equipo de más dinero que más ha gastado en esa división y en esa liga frente al conjunto más modesto. Solo Baltimore, que sabemos está en una profunda reconstrucción Una entre los conjuntos de reconstrucción la Liga eterna. Americana, sí, entre los equipos de la Liga Americana, solo Baltimore tuvo un menor presupuesto que Tampa Bay. Pero ¿qué pasa? ¿O sería extraño, Oscar, que la ofensiva de los Yankees se mantenga produciendo mucho y acabe ganando esa serie? ¿Sería extraño eso? No sería extraño. No, no, para nada. De hecho, lo que Entonces, conversamos, o sea, el equipo de los Yankees espera este año llegar a la Serie Mundial. claro, Para eso hizo los gastos que hizo y la traída de Garrett Cole es justamente, no solamente para llegar a una Serie Mundial, sino para ganarla. Para eso claro. es lo que termina haciendo.
el equipo de Tampa Bay, si llega a pasar a la serie divisional de la Liga Americana, para ellos ya todo esto es ganancia, porque es un equipo modesto, pero entiende Ujú. que todavía tiene, que además tiene cosas, muchísimas cosas por hacer, que todavía le queda camino por recorrer y que sin gastar ha logrado destronar, por lo menos en la división de la Liga Americana, a los Yankees y mostrarle, hey, no importa. Imagínate qué podría hacer yo si tuviese tu presupuesto, ¿no? Posiblemente eso es Claro. lo que le dicen los Rays a los Yankees. Claro. Entonces, yo parto de esa premisa. En postemporada, a raíz de la pregunta que me haces con respecto a los Atléticos, en postemporada, por lo general, y eso sí es demostrable, los equipos que se imponen son los equipos de grandes presupuestos, los equipos que tienen el dinero suficiente para mantener a sus estrellas o traerlas de otros conjuntos. Y eso, pues bueno, estará a prueba de nuevo en esta postemporada que acaba de comenzar. Y en el caso del posible enfrentamiento entre los Rays y los Yankees, va a ser interesante ver si esa tendencia se mantiene o si los Rays pues, son capaces este año de romper con eso. La última serie que nos queda por ver y que posiblemente cuando este podcast salga ya pueda tener un ganador es la Houston-Minnesota. En este momento el equipo está apenas en el propio primer inning. El equipo de los Astros no logró hacer carreras en el primer inning ante Berríos y Urquidy tiene un par de hombres en base. Entonces, lo que conversábamos de esa serie, un equipo ofensivamente muy bueno, como los Mellizos de Minnesota, que tiene un par de años mostrando cosas importantes a la ofensiva, ante un equipo que estaba organizado para ganar justamente desde 2017 hasta 2020, porque a partir de 2021 se le empiezan a ir piezas, Springer es la primera, eh, y que este año tiene cosas que demostrar y que las cosas no le han salido bien ofensivamente hablando. Sí, yo veo a Minnesota como un equipo más completo, lo veo mejor conformado, evidentemente tuvieron una mejor campaña. Los Astros están heridos y no solamente hablo desde el aspecto emocional, sino me refiero a las bajas que han sufrido para esta campaña. Yo creo que eso, por cierto, cuando, caramba, está tronando muy fuertemente aquí en Caracas, yo creo que eso es algo, por cierto, que uno no debe dejar de tomar en cuenta a la hora de analizar la campaña de los Astros. Hubo piezas importantes que simplemente no pudieron jugar porque se lesionaron, como el caso de Justin Verlander. Pero en fin, estamos enfocados en la postemporada. Yo creo que Minnesota es un mejor conjunto, está mejor conformado, tiene más talento. Sin embargo, yo no sé cuánto pueda pesar en ellos el hecho de haber perdido 18 encuentros consecutivos en postemporada y el hecho de que el último encuentro, es decir, el de ayer, lo perdieron en la forma en que vimos. Los Astros aprovecharon un error de Jorge Polanco en el octavo inning, un error para cerrar, en el noveno, perdón, un error para cerrar la entrada y mantener el juego empatado. A raíz de allí, entraron 3 carreras sucias que sentenciaron el compromiso. Houston es un equipo, y para seguir hablando de temas subjetivos, cuyos peloteros, la gran mayoría de ellos, pues muy difícilmente, Oscar, se vayan a desesperar ante situaciones como las de ayer, un juego que está empatado ya en el último tercio frente al equipo que se supone es favorito en la serie y que por el contrario va a poder aprovechar o va a tener mejores elementos para aprovechar situaciones como la que se presentaron ayer en ese inicio del noveno episodio. Yo creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta. Houston no es el favorito, pero muy probablemente sea el equipo que mejor provecho sepa sacarle a situaciones como las de ayer. Bueno, así terminamos entonces de analizar cada una de las series de postemporada. La semana que viene, si hay luz, podemos llevarle otro
otro análisis porque aquí no hay descanso en las series de postemporada. Va a haber béisbol todos los días hasta la Serie Mundial, donde va a haber un solo día de descanso. O sea que todos los días van a ser días buenos. Sí, 2 en la Serie Mundial, Sí, uno solo en la... O bueno, no. En la Serie Mundial va a haber 2, pero en la Serie Divisional y en la Serie de Campeonato no va a haber no día hay. de descanso. No. Y esto, pues, a partir de ahí yo he pensado mucho, Oscar, en los indios de Cleveland, ¿no? Porque eso se anunció después del 31 de agosto, después del cambio de los indios con San Diego, después de perder a Mike Clevinger. Sí. Cuando justamente estamos terminando el podcast, acaba de sacar Urquidy con 26 picheos el primer inning. Llegó a llenar las bases del equipo de los Mellizos y logró salir ileso José Urquidy. Y es una de las cosas que obviamente nos tiene en la duda. Obviamente le dan un día más de descanso a Lance McCullers por lo que comentábamos. McCullers viene de una cirugía tomillón. Ese día de descanso lo va a ayudar muchísimo para que en el tercer juego esté a un 100% de sus condiciones, y McCullers demostró este año que va a ser un buen lanzador en los próximos años. Así es. Terminamos entonces esta edición de Talk Baseball. Creo que nos vamos a esperar al miércoles próximo, ¿no? Para grabar Bueno, el próximo episodio. bueno, vamos a ver vamos a ver cómo está la luz, la gasolina y las cosas en, allá En en Caracas. Caracas. Así que muy pendientes entonces. Recordando que se pueden comunicar con nosotros a través de Talk Baseball en Twitter, en Instagram y, por supuesto, como dijo Efraín, a suscribirse en YouTube, darle like en Apple Podcast y en Spotify. Hasta luego.